Muy buenas tardes y bienvenidos a esta clase de electrodinámica. El día de hoy vamos a ver lo que son las condiciones de frontera. Imagino que ustedes debieron haber visto el video, ¿sí? Y básicamente lo que nosotros tenemos es que a partir de las ecuaciones de Maxwell, ustedes habrán visto que necesariamente se tiene, perdón, ya que a partir de las ecuaciones de Maxwell, cuando aparece una carga superficial en una frontera, aparece una discontinuidad, ¿sí? Y hay que tomar en cuenta que esta es una carga necesariamente superficial y es la que vamos a querer aclarar ahora, ¿no? Habrán visto también que por otro lado de la segunda ecuación de Maxwell, el campo eléctrico tangencial a la frontera siempre es continuo, independiente si existe o no existe carga superficial en la frontera. De la misma forma, ¿no? El potencial eléctrico es continuo a lo largo de una frontera independientemente de las condiciones. Entonces, ¿no? De manera general siempre vamos a tener un potencial continuo, ¿sí? Mientras que el campo eléctrico es discontinuo si es que existe carga eléctrica, ¿sí? Su componente normal es discontinua, ¿no? Y esto se asemeja mucho a la ley cuando, por ejemplo, se mete una regla en el agua y aparentemente se dobla la regla, ¿no? Por el índice, por el cambio del índice de refracción entre el agua y el aire. Ya, eso es típico, ¿no? Y es más o menos semejante a esa ley, ¿ya? No sé si tienen preguntas del video en general o de algo de este tema. Yo también me pregunto, profe. Dígame, John. Estaba en el video y decían que la componente tangencial, cuando estaba analizando las condiciones de frontera para la componente normal, no variaba mucho de un lado a otro. Pero no Bueno, me quedó bien puesto que significaba que no variaba tanto de un lado al otro. ¿en qué caso me hablan? No sé. Sí, justo en esa diapositiva, justo en el video, estaba explicando que la componente tangencial entra y sale, entonces no tiene flujo allí y no varía mucho de un lado al otro. Ya, lo que pasa es que, por ejemplo, aquí usted tiene en esta superficie cerrada, usted tiene dos componentes. Una componente que fluye a través de las tapas, ¿sí? Y otra componente que está fluyendo a través de la superficie lateral. Entonces, ¿no? Si usted tiene una componente que está fluyendo a través de la superficie lateral tal como se ve allí, ¿sí? Entonces, lo que se tiene, ¿no es cierto?, es que la componente, básicamente, como esto es de tamaño diferencial, ¿sí? Como esto es, ¿no es cierto?, de tamaño diferencial, las componentes del campo eléctrico a través de la superficie lateral generan un flujo que básicamente es igual al entrar y al salir, ¿sí? ¿Y por qué se dice que es igual, no es cierto? Porque nosotros tenemos algo como esto, por ejemplo. Si yo tengo la superficie lateral, ¿sí? Si yo tengo aquí, ¿no es cierto?, la superficie lateral, aquí digamos está la frontera, ya habría que recordar, ¿no es cierto?, que esto es de tamaño diferencial, ¿sí? Entonces, como este es de tamaño diferencial, por aquí entra el campo eléctrico tangencial a la frontera y por acá sale. Entonces, ¿no es cierto? Aquí entra, por ejemplo, un campo eléctrico, digamos que sea E en el eje X, en el valor X, ¿ya? Y este es E, ¿no es cierto?, en un eje X más delta X. Entonces, como este lado, ¿sí? Como el tamaño del cilindro es de tamaño diferencial, el campo eléctrico que sale aquí y el campo eléctrico que entra acá, en este tramo no varían en gran medida. De manera, ¿no?, que este campo eléctrico, digamos, es aproximadamente igual al campo eléctrico en X más delta X. Sí, entonces en ese sentido el campo eléctrico tangencial a la frontera no genera un flujo considerable, ¿ya? Porque este es de tamaño diferencial. Entonces el campo eléctrico no va a variar mucho entre lo que entra por un lado del cilindro y lo que sale. ¿Sí? Recuerden, ¿no es cierto? Este, por ejemplo, es del campo eléctrico 1 que entra y sale.
Por otro lado, ¿no es cierto? Aquí hay una componente que en cambio entra normal a la frontera, ¿sí? Y por aquí entra el campo eléctrico 1, pero por acá abajo sale el campo eléctrico 2. Entonces, sin importar que este alto también es de tamaño diferencial, ¿sí? También es de tamaño diferencial, pero, ¿no es cierto? Aquí lo que tenemos es que entra un campo eléctrico que se llama E1 y sale otro campo eléctrico que se llama E2. Ya no es como acá, ¿no es cierto? Que entra el campo 1 y sale el campo 1. Igual por aquí, por ejemplo, entra el campo 2, ¿sí? Y sale el campo 2. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, el campo eléctrico tangencial a la frontera genera un flujo que le puedo despreciar y es aproximadamente 0. ¿Está claro? Mientras que estas componentes de flujo que entra por la una tapa y sale por la otra tapa son diferentes porque aquí entra un campo eléctrico y aquí sale otro campo eléctrico. ¿Ya? Y hay que recordar, ¿no es cierto?, que aquí en la superficie hay una fuente, es decir, hay carga. Y por eso es que el campo eléctrico varía, ¿sí? Porque aquí hay una fuente de campo, entonces quiere decir, ¿no es cierto?, que el campo eléctrico que entra aquí es muy diferente que el campo eléctrico que sale por la otra tapa. Entonces, aquí, ¿no es cierto?, simplemente lo que estamos queriendo, lo que se quiere decir aquí, ¿no es cierto?, es que el flujo sobre esta superficie cerrada, como es una superficie de tamaño diferencial, ¿sí? La única parte que importa y es diferente de 0 es el flujo que entra por aquí, por la una tapa y sale por aquí. El flujo lateral es básicamente igual el que entra y el que sale. ¿Sí? En cambio, ¿no? Si este cilindro no fuese de tamaño diferencial, ¿sí? Y este no fuese un delta X, sino que fuese una cantidad macroscópica que no se acerca a 0, obviamente el flujo que entra va a ser diferente que el que sale y podría hacer que este flujo sea importante, ¿sí? Pero si esto es de tamaño diferencial, no puede haber mucho cambio en el campo eléctrico. ¿Está claro? A eso se refiere. ¿Algo más? No, es que imagínese, por ejemplo, digamos que cogemos un ejemplo, ¿no es cierto? Por decirle, yo tengo aquí ya una, voy a hacerles, ¿no es cierto? Digamos, tengo aquí una placa al potencial más B, ¿no es cierto? Tengo otra placa por acá, por ejemplo, al potencial 0. Y aquí en el medio tengo una placa cargada, ¿sí? Que está flotante, simplemente tiene carga eléctrica. Entonces, si no me fijaría en esta superficie de aquí, ustedes recordarán, ¿no es cierto? El campo eléctrico simplemente va a ser este. ¿Ya? Este va a ser el campo eléctrico. ¿Sí? Pero, como ahora existe esta placa en el medio, aquí realmente voy a tener que dividir en dos partes, ¿no? Aquí va a ser un campo eléctrico, ¿ya? Y acá abajo va a ser otro campo eléctrico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta densidad de carga que se encuentra en el medio va a cambiar las condiciones del campo eléctrico antes y después. ¿Sí? Entonces, en lo que nosotros estamos viendo aquí, ¿no es cierto? De alguna manera en esta zona 1 hay algo que genera este campo. Y en esta zona 2, ¿no es cierto? En algún punto de la zona 2 hay algo que genera este campo. Pero aparte de eso, en la frontera hay una carga. ¿Sí? Y entonces, ¿no? Cuando existe carga en una frontera, el campo eléctrico necesariamente es discontinuo, la componente normal. A eso se refiere, ¿ya? Entonces, este campo, no es que este campo 1 y este campo 2 se originan solamente por esta densidad de carga, ¿sí? Hay algo más en el espacio que está generando este campo, ¿sí? Pero ahorita lo que nos interesa es no tomar en cuenta estos de aquí, que son los que generan el campo, ¿sí? No tomar en cuenta, sino solamente tomar en cuenta el efecto de qué es lo que sucede cuando tenemos un campo 1 y un campo 2 y una frontera cargada, ¿sí? Si no existiría esta frontera cargada, el campo tiene que ser igual, en una frontera imaginaria,
pero el hecho de que aquí haya una frontera cargada hace que el campo eléctrico cambie. Entonces, ¿no? De la forma general, por ejemplo, lo que se tiene es esto. Si yo tengo un campo eléctrico 1, así, ¿no es cierto? En esta dirección, por ejemplo, ¿sí? Tengo una frontera cargada. Aquí lo que voy a tener es que el campo eléctrico 2 cambia, por ejemplo, así. Supongamos, ¿ya? Así, ¿sí? Entonces cambia, ¿sí? Voy a hacerle más inclinado a este, ¿no? Entonces cambia, ¿sí? Entonces, si hago la comparación del campo eléctrico en la frontera, tengo que al campo eléctrico dividirle en dos partes. Entonces, el campo eléctrico tangencial a la frontera del lado 1, ¿sí? Y del lado 2 son iguales, sí van a ser iguales, ¿no? Siempre van a ser iguales. Mientras que las componentes que estén normales a la frontera van a ser diferentes. ¿Sí? Eso es lo que tiene, ¿no? Y esta diferencia se genera debido a esta carga superficial. Eso es lo que estamos estudiando. Sí, como les digo, ¿no? Aquí hay algo más. Obviamente aquí hay carga que está generando este campo de aquí, ¿no es cierto? Y aquí también debe haber carga que está generando este campo de acá, ¿ya? Pero estoy ahorita interesado en cómo este campo varía debido a esta frontera, sin importar que exista aquí que genere estos campos. ¿Está claro? Sí, siempre. Y sigue esta ecuación, donde N1 y N2, ¿no es cierto?, son las normales que van hacia la frontera 1 y hacia la frontera 2. Sí, porque fíjense, ¿no es cierto?, aquí en esta figura, ¿no? En esta figura que nosotros tenemos aquí, estamos calculando la ley de Gauss, ¿sí? Y por lo tanto, como es una superficie cerrada, el diferencial de área correspondiente a este lado es un diferencial de área que va hacia afuera, es decir, que va hacia la zona 1, ¿sí? Y sobre esta otra tapa, el diferencial de área es hacia afuera de esta superficie y por lo tanto va hacia la zona 2. Entonces, en este sentido, estos N1 y N2 son los que salen de aquí, ¿sí? Es el normal hacia afuera de esta superficie. Por lo tanto, estos dos de aquí son los normales a la superficie que está aquí, que van hacia la zona 1, ese es el N1, y hacia la zona 2, ese es el N2. ¿Sí? Porque salen de aquí, salen de la ley de Gauss de una superficie de tamaño diferencial. Entonces, básicamente lo que estoy haciendo yo es calcular ¿no es cierto?, este principio físico, digamos, en una zona local, es decir, en vez de integrar esto en una superficie macroscópica, estoy integrando en una superficie microscópica. Sí, entonces estoy aplicando esta ley de Gauss, sí, que es básicamente esta ecuación en forma integral, pero a un volumen muy pequeñito. Sí, por eso es que esto es prácticamente local. Y aquí tomo en cuenta, ¿no?, el campo eléctrico 1, sí, en esta zona muy pegado a la superficie, y el campo eléctrico 2 en la zona 2, pero pegado a la superficie. Entonces, si le escribiría matemáticamente eso, ¿no es cierto? Yo digo aquí, si este es, por ejemplo, si este es el eje Z y aquí está el plano Z igual a 0, ¿sí? Yo digo, ¿no es cierto?, el campo eléctrico 1, ¿ya? La componente en Z, en 0 más, por ejemplo, ¿sí? Y el otro es, ¿no es cierto?, el campo eléctrico 2 en la zona Z en 0 menos. Entonces, estos son los campos eléctricos que yo estoy hablando. Los campos eléctricos en la frontera, sí, exactamente en la frontera, pero ligeramente en el lado 1 y en el lado 2. ¿Ya? Entonces, si esto fuese los campos eléctricos, ¿no es cierto? Este campo eléctrico que estoy hablando aquí, simplemente es del campo eléctrico 1, punto, la normal que va hacia 1, que sería, por ejemplo, Z. ¿Sí? Y el otro, en cambio, ¿no es cierto?, esta componente de aquí, estoy hablando del campo eléctrico 2 por la normal que va hacia la zona 2, que es esta, que sería menos Z. ¿Ya? Y estas serían las componentes, ¿no? Le sumo a estas dos, ¿sí? Y me dicen, ¿no es cierto?, E1 punto normal 1 más E2 punto normal 2 es igual a 4 pila K sub E por la carga eléctrica en la frontera.
¿Está claro? Eso es lo que me dice. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Sí, respecto a este ejemplo que estaba en la lista de dispositivos, la, es la esfera, sí, esa esfera, con densidad de carga superficial y la carga que está en el centro, aquí podría aplicar el principio de superposición, de manera que, o sea, primero yo pueda calcular el campo eléctrico de la esfera, suponiendo que la carga puntual no está en el centro, y luego calcular Sí, claro. el campo eléctrico que me genera la carga puntual, asumiendo que no está la superficie esférica, y luego sumarlo, puedo hacer eso. Claro, siempre el principio de superposición va a ser fundamental para ustedes, ¿no? Entonces, si les conviene más separar esto en dos partes, el campo solo de la carga puntual y el campo solo de la esfera, ¿no es cierto?, en todo el espacio, y luego sumar en cada zona, les va a dar básicamente esto, ¿no? Pero eso vamos a hacer ahora ya. Exactamente un ejercicio parecido es vamos a hacer. Sí, pero sí, usted puede utilizar la superposición de campos como le convenga. ¿Algo más? Sí, ahora que mencioné la otra parte, aquí sí, justamente, como dijo que el campo E2 está apuntando hacia menos Z, porque no está. No, este simplemente en el campo de 2 apuntando hacia menos z va a estar aquí. Va a estar aquí. Pues, ¿sí? Va a estar aquí. ¿Sí? Este simplemente es un vector, ¿no? Aquí simplemente quiero hacer notar qué sería esto, ¿no? Es decir, que estoy evaluando los campos en la frontera, pero en su lado, cero más, ¿no es cierto? Y cero menos, ustedes saben, es el punto cero un poquito más antes y un diferencial antes y después, ¿no? Cero más y cero menos, ¿sí? Y estos campos, estas componentes básicamente son estas, ¿no? Es el campo eléctrico en forma vectorial, producto punto la normal, ¿no? Si quiero escribirle con magnitudes, obviamente, y si tengo que yo poner las magnitudes, por ejemplo, digo, esta magnitud es menos, ¿no es cierto? Es menos de z y esta también es menos de z, y puedo quitarme, en vez de calcular con estas, ¿no es cierto? Yo puedo decir, esto de aquí me va a dar menos, sí, esto de aquí me va a dar, ¿no es cierto? Menos de 1, ¿sí? Y esto de aquí, por ejemplo, me va a dar más de 2, ¿sí? ¿Por qué este me da menos de 1? ¿No es cierto? Porque el campo aquí va hacia abajo, ¿ya? Y la normal va hacia arriba, ¿sí? Entonces este producto punto va a ser negativo. Mientras que acá, ¿no es cierto? El campo va hacia abajo y la normal va hacia abajo, y entonces este producto va a ser positivo si quiero hablar en módulos. Entonces este va a ser negativo, este va a ser positivo y hago la resta de los dos, ¿no es cierto? E normal 1 menos, o hago la suma, más dicho, ¿no? E normal 1 más E normal 2, ¿sí? Sumo y me va a salir esto, ¿ya? Entonces, de alguna manera, ya sea matemáticamente como yo he hecho aquí, o ya sea que analice el gráfico, como sea que sea, se puede plantear. Lo importante es plantear esta diferencia en, en los campos que debe ser igual a la densidad de carga existente. Bueno, vamos a hacer un ejercicio, ¿ya? Espero que no me falte el tiempo esta vez. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer un ejercicio en el cual, por ejemplo, tenemos un capacitor plano, ¿sí? Que básicamente un capacitor, ustedes saben, ¿no? Está compuesto por dos superficies conductoras, ¿sí? De área A, puede ser rectangular, circular, como sea, ¿no? Separadas una distancia muy pequeña comparada con el tamaño de los conductores, ¿sí? Porque esta distancia es muy pequeña, ¿no es cierto? Para poder suponer que estos planos de aquí, que son finitos, calcular el campo dentro como si fuese infinito. Simplemente esta es la típica condición, ¿no? Que se dice la distancia entre los planos es muy pequeña, ¿sí? Para suponer, ¿no es cierto? Para poder utilizar básicamente la aproximación de planos infinitos. ¿Ya? Y bueno, y entonces los planos tienen carga igual, ¿sí? Pero del signo cambiado, y obviamente aparece un campo entre los conductores, ¿ya? Entonces vamos a calcular eso. ¿Sí? Entonces, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, una carga aquí,
distribuida uniformemente, ¿no es cierto? Otra carga acá, distribuida uniformemente, sí, separadas de una distancia d. Entonces, el campo eléctrico, ¿no? Como estos planos son infinitos, obviamente existe una simetría y el campo eléctrico va a ser normal a los planos. Es decir, va a bajar, sí, porque estos planos suponemos infinitos, ¿no? Nos olvidamos que existe un borde, ¿ya? En la realidad no va a ser así, ¿ya? Si dibujo en la realidad para un capacitor finito, ¿sí? Si dibujo en la realidad para un capacitor finito, el campo eléctrico en los extremos es así, ya se va curvando, y en la parte interna es así, y en los extremos se curva, ¿ya? Entonces, estas curvas no se toman en cuenta en el modelo, ¿no? Porque se supone que la distancia es muy pequeña y estas curvas y estos campos, ¿no es cierto?, que ya no son normales, ocurren en el extremo del capacitor, ¿ya? Entonces son despreciables. Entonces, en nuestro modelo, ¿no es cierto?, el campo eléctrico tiene esta forma hasta la frontera y apenas sale de la frontera, aquí el campo eléctrico vale cero. ¿Ya? Este es el modelo ideal, ¿no es cierto? Sí, entonces no consideramos la frontera, ¿ya? Entonces este es el modelo ideal del capacitor y este es el que vamos a tomar, ¿sí? Entonces, calculemos el campo. ¿Qué haríamos para calcular el campo? Aprovechando la simetría, suponiendo que estos planos son infinitos. ¿Qué haríamos? Dígame, a ver. Dígame, Solange. ¿Qué haríamos? ¿Qué haría usted? No le oigo, no sé si está hablando, Solange, pero no oigo nada. Sigo sin oírle, vamos a irnos por, no sé por qué no lo oigo usted. Lilian, vamos con usted. ¿Qué haría usted? Para calcular el campo, Aprovechando que estos planos supongo que son infinitos, infinitamente grandes. ¿Qué hago para calcular el campo? ¿Qué dice Lilian? Cuénteme. no sé, la verdad, no sé. ¿Cómo aprovecha la simetría? Por el ser planos infinitos. ¿Alguien? Ya. ¿Pero cómo? Ya. Si usted toma un cilindro diferencial en el sistema, ¿sí? Ahí, por ejemplo, ahí no hay simetría, ¿sí? Es decir, aquí no podría utilizar ley de Gauss. Aquí. Sí, tal cual como está el cilindro ahí. ¿Sí? Porque no hay simetría, porque son dos placas. A pesar de que son infinitas, se pierde la simetría. ¿Sí? Este punto de aquí arriba. Voy a poner con rojo, ¿no? Y este punto de aquí abajo, si bien son simétricos respecto a este plano, ¿no es cierto? Voy a poner S de simetría, con respecto a este plano P de aquí arriba son antisimétricos. Porque con respecto de este plano, este punto está abajo a esta distancia y este punto de aquí también está abajo, pero a una mayor distancia. Entonces, con respecto de este plano de aquí, estos dos puntos no son simétricos. Mientras, ¿no? Que con respecto de este plano de abajo, este punto se encuentra a la misma distancia que este
que el de abajo y por lo tanto son simétricos. ¿Sí? Porque el plano, ¿no es cierto? Da igual si está así o si le doy la vuelta. ¿Sí? Si giro 180 grados, voy a llegar a tener el mismo plano. Entonces tengo simetría, ¿no? En ese sentido. Entonces, así como está escrito, no. Así como está, no hay cómo aplicar ley de Gauss. ¿Qué harían para aplicar ley de Gauss? ¿Qué es lo que harían? Usted mismo, Andrés, ¿qué es lo que haría? Quizás analizarlo por regiones. Ya, por regiones. ¿Cómo por regiones? Es decir, afuera de la más, luego dentro y luego Ya, pero ahí no puede formar una superficie gaussiana. Porque, por ejemplo, los únicos puntos simétricos aquí, ¿sí? Son los que están aquí. ¿Sí? Y posiblemente los que están por acá, a la misma distancia por arriba. Ya, de pronto ahí podría formar, ¿no es cierto? Pero para un punto aquí, ¿sí? No hay punto simétrico. ¿Sí? Inclusive estos de aquí no son simétricos porque estos de aquí, ¿no es cierto?, están cerca de una carga que es menos Q y estos puntos de acá arriba están a la misma distancia, pero de una carga más Q. Es decir, si yo invierto esto, ¿sí? No es el mismo capacitor, porque acá arriba queda menos Q y acá abajo queda más Q, y este no son los mismos. Entonces, en el capacitor entero no puedo aplicarle de Gauss de ninguna manera, porque pierdo simetría. ¿Sí? ¿Por qué no tendríamos que aplicar directamente la verificar ahí con el principio de sumar simplemente las componentes? Bueno, pero si aplico ley de Coulomb no necesito por qué hacer superposición, puedo calcular la ley de Coulomb directamente con las dos placas y calcular el campo. Pero sí, es decir, siempre puedo calcular ley de Coulomb. Sí, siempre que yo tenga las densidades de carga puedo calcular la ley de Coulomb, pero la idea aquí es facilitar las cosas. ¿Sí? Porque existe simetría. Sí, porque los planos son infinitos. Entonces, siempre que existe simetría, debo tratar de buscar la ley cómo aplicar la ley de Gauss. Si mismo no puedo, sí, obviamente me tocará aplicar ley de Coulomb. Pero el hecho de aplicar ley de Coulomb aquí a ambos planos o a cada plano por separado involucra unas integrales que son complicadas. No tan complicadas, pero son largas, ¿no es cierto? Y me van a tomar tiempo. En cambio, por ley de Gauss es mucho más fácil, ¿no? Entonces, ¿qué les he venido repitiendo todo desde que empezamos? Superposición de campos y simetría. ¿Ya? Las dos placas pierden simetría, ¿no? Porque esta es más Q y esta es menos Q, entonces las dos pierden simetría. Pero si considero solamente una de ellas, esto es simétrico, ¿sí? Porque para un punto arriba hay un punto abajo simétricamente dispuesto que tiene el mismo campo. Entonces, si aquí el campo eléctrico, ¿no es cierto?, está saliendo, aquí el campo abajo está también saliendo hacia abajo. ¿Sí? ¿Y por qué aquí debe estar saliendo, no es cierto? Porque esto es simétrico. Eso quiere decir, para cualquier carga aquí, ¿sí? Para cualquier carga aquí, hay una carga exactamente que está al otro lado igual y opuesta. Y las componentes de los diferenciales de carga van a estar en direcciones opuestas, ¿sí? Y el campo va a ser normal. Siempre va a pasar eso, porque este plano es infinito, ¿sí? Entonces el campo conserva la simetría, ¿no? Entonces yo tengo esa simetría y el campo va a ser normal, ¿sí? Y como el campo a lo mucho va a depender de la distancia, ¿ya? Entonces, para este campo, ¿no es cierto?, que está aquí arriba, va a haber un punto a la misma distancia abajo que genere el mismo campo, pero hacia abajo. Y aquí puedo aplicar la ley de Gauss, ¿sí? Donde la única carga encerrada, a ver por qué se me borró, donde la única carga encerrada, ¿no es cierto?, es esta carga que se encuentra aquí, ¿sí? Es esta carga que se encuentra aquí. ¿Ya? Y entonces, ¿no es cierto?, aplico ley de Gauss, ¿sí? Entonces, fíjense lo fácil que es aquí. Simplemente tengo esta superficie cerrada, ¿sí? Como el campo es normal por la simetría que existe, ¿ya? Porque este es un plano infinito, entonces este campo tiene que ser normal y dependiente a lo mucho de la distancia. A lo mucho de la distancia, ¿sí? No va a depender de que me haya movido acá, porque si se encuentra a la misma distancia,
¿sí? Y este plano es infinito, estos dos puntos son simétricos. Entonces va a ser el mismo campo. ¿Ya? Y entonces aplico ley de Gauss, ¿sí? La ley de Gauss simplemente, ¿no? Como el campo sobre toda esta etapa superior es uniforme, es el mismo y es el campo y es igual al campo sobre toda esta etapa inferior, entonces aquí simplemente me queda el campo por las áreas de las tapas, que es 2πr², ¿sí? Donde eres el radio de esta tapa, no es el radio del cilindro. Y la carga encerrada solamente es la que hay aquí. Y como esto es uniforme, ¿no es cierto? Es sigma por el área de esta zona roja, que es la misma. Entonces, las tapas y la zona intermedia tienen la misma área, que es πr², y se simplifica los πr² y me queda esto. ¿Sí? Y ese es el campo de un plano infinito. ¿Sí? Y tiene dirección z o más z, dependiendo si está arriba o abajo. Y dependiendo si esta densidad de carga es o positiva o negativa. Y cuando me voy acá, ¿sí? Cuando me voy a este punto, el campo resulta ser solamente la superposición de la carga positiva y de la carga negativa. Y lo que vemos aquí es que el campo no ha dependido de la distancia, ¿sí? Es decir, ¿no es cierto? Puedo estar muy cerca, puedo estar en el infinito, el campo es el mismo, porque este plano es infinito, ¿sí? Y obviamente, para un plano finito eso no es cierto. Sí, para un plano finito como este, eso no es cierto, porque si estoy muy lejos, el plano va a ser tan chiquito para que prácticamente se va a hacer un punto. Pero, ¿no es cierto?, aquí entran estas condiciones. La distancia de que yo me voy a mover verticalmente es muy pequeña comparado con el tamaño lateral de estas placas. Y por eso es que puedo hacer esta aproximación de plano infinito. ¿Ya? Y entonces, ¿no es cierto?, sumo un campo, esta carga más en un punto aquí, entre las placas, va a ejercer un campo hacia abajo. ¿Sí? Y esta carga menos, en este punto superior, va a ejercer un campo hacia abajo. ¿Sí? Entonces, ¿no? Si nos fijamos, por ejemplo, si graficamos, ¿no? Esta carga más, ¿sí? Va a ejercer, ¿ya? Un campo hacia afuera. ¿Sí? Y voy a dibujar justamente el campo hacia afuera en las tres zonas. ¿Sí? Mientras, ¿no es cierto?, que aquí abajo va a haber una carga menos, que va a ejercer un campo hacia adentro. ¿Ya? Y si las densidades de carga son iguales, ¿no es cierto?, son las mismas, ¿sí? Entonces, aquí estas dos van a ser iguales, excepto que tienen signo cambiado. Entonces, la suma es 0, ¿sí? Aquí lo mismo, la suma, ¿sí?, es 0. Y aquí, en cambio, entre las placas, la suma, ¿ya?, es el doble. ¿Sí? El doble de cualquiera de ellos. Y entonces ahí se completa el ejercicio, ¿no? Y aquí viene el principio de superposición. Entonces yo calculé un plano infinito en todo el espacio, otro plano infinito en todo el espacio y superpongo. Sí, no puedo calcular la ley de Gauss a todo el capacitor de una sola, no puedo. No hay manera porque estos dos planos no son simétricos. Ya son de signo opuesto. Y entonces tengo el campo. Sí, este es el campo, ¿no? Sumo los dos y este es el campo para esta distribución de carga. Y este campo solamente es válido, ¿no es cierto?, entre las placas, ¿sí? Fuera de las placas el campo vale 0. Entonces este de aquí me faltaría, ¿no? Faltaría especificarle que solamente existe entre las placas. ¿Sí? Fuera de las fuera del capacitor, me han dicho, ¿no es cierto?, el campo es 0. ¿Ya? Y entonces ya tenemos cómo aplicar ley de Gauss, ¿sí? Y entonces aquí, ¿qué tenemos? Por ejemplo, ya tenemos el campo eléctrico, ¿sí? Cojamos una placa, por ejemplo, cojamos esta placa de aquí, que es esta de acá, ¿no es cierto? Entonces, aquí en la zona 1 no tengo campo eléctrico, el campo eléctrico vale 0, y en la zona 2 el campo eléctrico es la superposición aquí fíjense, de esta carga más de esta carga. No estoy tomando solamente el campo eléctrico aquí. Y aquí aplico condiciones de frontera, que es justo el ejemplo que les decía.
Aquí tengo una densidad de carga, pero tengo otra carga en alguna zona en este caso del campo 2, que también aporta al campo aquí. ¿Sí? Y acá, de hecho. ¿Sí? Pues fíjense, ¿no es cierto? Estoy tomando esta zona. Sí, voy a graficar con verde. Sí, estoy tomando esta zona. Sí. Y en esta zona estoy aplicando la condición de frontera. Entonces, en todo el espacio, sí, esta carga de aquí que no pertenece a esta frontera, genera campo en todo el espacio. Justamente las flechas rojas que están ahí. Pero aquí las condiciones de frontera en esta frontera deben cumplirse. ¿Sí? Y eso es lo que queremos demostrar. Entonces, en esta frontera, aquí, el campo neto vale 0, ¿ya? Y aquí el campo eléctrico es el que acabamos de calcular, que vale menos 4 pi sigma z. ¿Sí? Y aquí tengo, ¿no es cierto? Este es el medio 1, y aquí tengo la normal 1, que va hacia arriba, y aquí tengo la normal 2, que va hacia abajo. Entonces, el campo en la zona 1 es 0, ¿ya? Y el campo en la zona 2, que es la superposición del campo más y el campo menos, es este de aquí, ¿no es cierto? Y es este que está acá, que tiene dirección menos z, pero la normal 2 también tiene dirección menos z, hago el producto punto y me da esto. ¿Y qué es lo que me dice, no es cierto? La carga que debería ser en la frontera es igual a la carga que existe aquí. Y es justo lo que tiene, ¿no? Entonces, esta carga en esta frontera genera esta discontinuidad, que el campo pase de ser 0 aquí a ser diferente de 0 acá. Sí, y eso se debe a esta frontera. ¿Qué pasaría si hago el análisis en esta frontera? Sí, el campo en cambio, ¿no? Aquí arriba es diferente de 0 y aquí abajo es 0. ¿Y por qué ese cambio? Porque aquí existe una carga superficial. ¿Sí? Ahora, en la realidad, ¿no es cierto? Para un capacitor finito no sucede eso. Porque un capacitor finito, de alguna forma, las cargas de aquí van a generar un campo por fuera del capacitor que entre así. Entonces, este campo en verde no estoy considerando ya. Y no existe en un plano infinito, porque como este plano es infinito, ¿no es cierto? No puede salir por aquí y entrar por acá, porque estos bordes están en el infinito. ¿Sí? Pero en la realidad así va a ser el campo. Dentro va a ser cercano a un plano infinito y fuera va a haber estas líneas así que están en verde punteado. Que acá las estoy despreciando. ¿Sí? Entonces, el afán de este ejercicio era poder demostrar esto, ¿no? Y aquí es justamente la pregunta que me había hecho uno de sus compañeros, ¿no? Sí, justamente esta superficie de aquí aporta al campo en todo el espacio, ¿sí? Pero esta superficie de acá es la que genera la discontinuidad. ¿Ya? Y esta discontinuidad entre la zona 1 y la zona 2, ¿sí? Debe cumplir las condiciones de frontera. Preguntas de esto. Preguntas. No hay preguntas. Vea, una compañera suya me indica, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre sigma F y este sigma de acá? ¿Sí? Aquí estoy asumiendo, ¿no? Que lo que me dice la condición de frontera es que la diferencia entre las componentes normales del campo eléctrico es igual, ¿no es cierto?, a esta constante por la carga en la frontera. Pues aquí estoy asumiendo que no conozco la carga en la frontera, ¿sí? Pero en realidad sí conozco, ¿no? La única carga en la frontera es la carga que hay en esta placa, que es sigma, que es la carga sobre el área, ¿sí? Sigma. Entonces aquí, ¿no es cierto?, sabiendo que aquí en la zona 1, así más allá, sabiendo que en la zona 1 el campo es 0 y en la zona 2 el campo es diferente de 0, ¿sí? Y vale esto, estoy demostrando que la sigma F, ¿no?, que es la carga en la frontera, es exactamente igual a la sigma, es decir, a la carga que tiene la placa, que es esta de aquí, que es esta de acá, ¿sí?
Y entonces aquí estoy demostrando lo que es obvio, ¿no? Es decir, si esta carga es la de la frontera, la única carga que aparece aquí es la carga de esta placa. Y entonces es lo que, digamos, demuestro que esta carga de aquí es la carga que existe en la frontera. Entonces, yo con esto, yo ya sabía, ¿no es cierto? Es decir, yo ya de antemano hubiera dicho, esta diferencia tiene que ser 4pi k veces sigma, es decir, esta carga. ¿Sí? Porque es la que existe en la frontera, ¿ya? Sí, entonces simplemente aquí estoy demostrando una identidad que es obvia, ¿no? Que la carga en la frontera aquí es la sigma f. ¿Algo más? Profe, ¿y eso solo se cumple cuando existe o no siempre? A ver, perdón, si esto no es cierto, es decir, ¿qué simetría? Usted me dice esta simetría plana infinita. A ver, entonces, si aquí consideramos que existe esta simetría, ¿qué más me dijo? Siempre se va a cumplir que la carga en la frontera es igual a la carga de la placa, como se demostró, o no siempre es así. Bueno, tomen en cuenta que esta desigualdad, es decir, que esta identidad, ¿no es cierto?, no depende de la simetría. Es decir, esta identidad es una cosa que se desprende directamente de esta ecuación, ¿sí? De la ecuación de Maxwell, porque no se marca, sí, se desprende directamente de aquí, haciendo una integral en una superficie diferencial. Entonces, esta diferencia, ¿no? Que la carga, que el campo eléctrico normal en la zona 1 sumado al campo eléctrico normal, ¿no es cierto? Bueno, o restado realmente aquí, bueno, depende del signo, ¿ya? Pero esta operación entre los campos es igual a esto, ¿sí? Siempre se va a dar. No importa si estos campos son simétricos, no son simétricos, ¿sí? Siempre tiene que darse esta igualdad. Sí, siempre. Sí. Entonces, las componentes normales son discontinuas solamente si existe una carga en la frontera. Eso es lo que me dice. Entonces, esta identidad, sí, esta igualdad, no depende del hecho de que estos planos sean, de que estos planos sean infinitos y el campo sea normal. Es decir, no depende de eso. Sí. Entonces, por ejemplo, ¿no? Podríamos haber calculado por decirle, tengo dos placas, por ejemplo, ¿no? Tengo dos placas así. Esta placa al potencial B sub 0 y esta placa al potencial 0. Y aquí se van a generar unos campos medios chuecos, ¿no es cierto? Sí. Perdón, del mayor al menor potencial al revés. Unos campos medios raros así. ¿Sí? Pero aquí deben seguirse cumpliendo las propiedades de que si acá fuera el campo vale 0, ¿ya? Y acá el campo es diferente de 0, en esta frontera debe cumplirse, ¿no es cierto? Que la carga que existe aquí es proporcional a la diferencia del campo aquí menos del campo acá, de las componentes normales aquí, ¿sí? Y normales acá. Ya, eso siempre se va a cumplir, en cualquier superficie. ¿Sí? Entonces puedo tener, ¿no es cierto?, un cuerpo de una forma extraña con una carga dada, por ejemplo, por esta forma, ¿ya? Y lo que voy a hacer, ¿no es cierto?, es que aquí va a haber un campo eléctrico así, por ejemplo, acá hay un campo eléctrico así, y entonces en esta frontera el campo eléctrico afuera menos el campo eléctrico adentro, así las componentes normales que existan aquí tienen que ser igual a la cantidad de carga que exista acá. ¿Ya? No me importa cómo sea la frontera, no me importa cómo sea el campo, ¿no es cierto? No me importa si sí, solo me importa esta diferencia. ¿Ya? Siempre. Sí, siempre. ¿Ya? Esto es lo que me importa. Y este flujo. Sí, siempre se va a dar. ¿Algo más? Sí, es decir, siempre inclusive dice, inclusive en una discontinuidad de carga que tenga espesor, sí. Pero bueno, siempre esta discontinuidad, por ejemplo, si es que yo digo, ¿no es cierto? Bueno, este es el ejemplo que vamos a ver más tarde, ¿ya? Pero si es que tengo una superficie así, por ejemplo, ¿ya? Realmente aquí yo voy a tener dos fronteras, ¿no? Esta frontera de aquí y esta frontera de acá. Entonces voy a tener tres campos. El campo en la zona 1, el campo en la zona 2 y el campo en la zona 3.
Y en cada frontera tiene que ser, ¿no es cierto? El campo normal en 2 y el campo normal en 1 tienen que ser dependientes de la carga en la frontera 1. Sí, mientras, ¿no es cierto? El campo normal en 3 menos el campo normal en 2 tienen que ser dependientes de la carga 2, que sería esta de acá afuera. Entonces aquí tengo dos fronteras, ¿no? Entonces aquí siempre estoy suponiendo que la frontera que estoy hablando es una frontera, realmente un plano. Sí, si es algo que ya tiene forma, que ya tiene volumen, tengo dos fronteras. Sí, claro que un plano frontera no existe, ¿no? En la realidad, un plano frontera no existe. Sí, siempre va a existir un sólido, ¿no? Pero bueno, recuerden que este es el modelo idealizado de la realidad, ¿ya? Vamos a irnos a otro ejercicio, sí, que es el que me interesa discutir. ¿Ya? Que espero que con este ejercicio se aclaren las cosas. ¿Ya? Entonces, ¿no? Supongamos que tengo una esfera hueca como la que está aquí, ¿ya? Y tengo una densidad de carga que depende linealmente del radio, tal como se da en esta ecuación. ¿Sí? Vamos a calcular el campo eléctrico en todo el espacio y verificar si se cumplen las condiciones de borde. Y entonces aquí tengo mi primera pregunta. ¿Sí? Voy a coger esta frontera de aquí, ¿sí? La frontera de radio R2. ¿Ya? Recuerden, ¿no? Entre R1 y R2 existe una densidad de carga que es esta de acá. Entonces, ¿sí? En la frontera R2 se puede afirmar que existe carga. De hecho, existe carga porque esta densidad de carga existe hasta la frontera R2. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, ¿sí? Sabemos que en la frontera sí, justo en esta frontera R2, ¿ya? Entonces aquí, ¿no es cierto? Vamos a tener tres zonas, ¿no? En la zona 1, que es dentro, ¿ya? La zona... Sí, déjenme, ¿dónde estoy? Ya, voy a tener, ¿no es cierto? La zona 1, la zona 2 y la zona 3. Entonces aquí estoy entre la frontera 2, 3. ¿Ya? Entonces la pregunta es, necesito que respondan. Entre la frontera 2-3 existe carga superficial, porque de hecho esta carga existe en todo el volumen, inclusive en la superficie, ¿sí? Y entonces, ¿el campo eléctrico en la frontera 2-3 es discontinuo? ¿Sí? Entonces, ¿sí o no? Necesito que voten, y para eso les voy a mandar un poll. Sí, no. Entonces, por favor, voten. Tienen 30 segundos. A lo mucho. Voten, voten. Bueno, 4 segundos, 3. Ok, hasta ahí. Esos son los resultados, ¿ya? Entonces, ¿el campo eléctrico es discontinuo? Sí, dicen. Sí, como hay frontera en la carga, entonces es discontinuo. Entonces, el campo eléctrico normal en 2 y normal en 3, ¿no es cierto? Es discontinuo, ¿ya? Y los otros, en cambio, dicen no, ¿sí? Porque la carga, esta carga superficial, ¿sí? Básicamente no genera discontinuidad. ¿Ya? No voy a dar el resultado correcto todavía. Voy a dar la solución, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que decimos? El problema tiene simetría esférica. Sí, puede utilizar ley de Gauss. Entonces, ¿no? Cojo una esfera en cualquier parte, como tiene simetría esférica, el flujo del campo eléctrico va a ser este. ¿Sí? El campo va a ser dependiente solamente de la distancia radial y como esta es una superficie esférica, el campo es constante, ¿sí? Y puede salir fuera, ¿no? De la integral. ¿Ya? Y obviamente el producto punto entre el campo y la dirección radial, que es el ds, si recuerden que estoy cogiendo una superficie esférica, entonces la dirección del ds es radial, entonces estos dos son paralelos y voy a llegar a este flujo, ¿no?
Y por otro lado me dice, este flujo del campo tiene que ser igual a esta constante por la carga encerrada. Entonces yo tengo que el campo lo soluciono completamente en cualquier parte del espacio si, ¿no es cierto?, hago una superficie cerrada, esférica, y calculo la carga encerrada en esa superficie. ¿Ya? Y entonces voy a calcular la carga encerrada en la superficie, ¿no? Por cuestiones de tiempo voy a apresurarme un poquito en esta explicación. Entonces la densidad de carga yo la puedo poner así. ¿Sí? K por R por dos funciones paso, ¿no? Donde solamente existe densidad de carga entre R1 y R2, es lo que me dice esto, según discutimos la clase anterior. E integro la carga en todo el volumen, ¿sí? La integral del ángulo sólido del seno de teta de phi me va a dar 4pi, porque es el ángulo sólido total de una esfera, y eso es 4pi, ¿ya? Y entonces solamente tengo que integrar esto hasta un radio R, donde este radio R es una esfera, ¿sí? Es una esfera cualquiera en algún punto. Por ejemplo, puede ser esta esfera, ¿sí? Puede ser una esfera entre las dos esferas, ¿ya? O puede ser una esfera exterior, ¿ya? Cualquiera de las tres sirve, ¿no? Entonces, este radio R es el radio de la esfera que yo me imagino, ya sea la esfera pequeña en la zona 1, la esfera en la zona 2 o la esfera en la zona 3. Entonces, este radio R minúsculo es cualquier de ese radio, ¿ya? Entonces, es el radio de esta integral. ¿Sí? Entonces integro esta cosa y me da, ¿no es cierto?, que en la zona interna la carga encerrada vale 0, en la zona entre R1 y R2 la carga encerrada vale esto, y en la zona de afuera la carga encerrada vale esto. Si dibujo la carga como función del radio me da esto. ¿Sí? Recuerden, ¿no? El campo eléctrico es este. ¿Sí? Carga encerrada sobre R cuadrado por una constante. Entonces, con eso voy a volver a lanzar la pregunta. Ya solamente déjenme. Voy a lanzar la pregunta. Con este resultado, ¿sí? Con este resultado de aquí que estamos viendo, ¿no es cierto? Y esta ecuación del campo, nuevamente, en este punto de aquí, ¿el campo es discontinuo? Voten. Ok, bueno, vamos a dejarle hasta ahí. Entonces, esos son los resultados. Vamos a ver. ¿Qué me dice esto, no es cierto? El campo eléctrico en la frontera, ¿sí? El campo eléctrico en la frontera, se supone que yo tengo que comparar el campo eléctrico en R2, ¿sí? Menos, ¿ya? Que sería la zona 2. Le tengo que comparar, ¿no es cierto?, con el campo eléctrico en R2 más, que es la zona 3. Y entonces, ¿no? El campo eléctrico en R2 más depende de la carga hasta R2 un poquito antes. De R2 y el campo eléctrico en la zona 3, ¿no es cierto?, del campo hasta R2 un poquito después. Todavía no voy a dar el resultado, ¿ya? Voy a hacer otro ejercicio, ¿sí? Aparte de la densidad de carga que ya tenía, ¿ya? Voy a incluir una carga superficial en la frontera. Es decir, estoy continuando con esta, ¿no es cierto?, con estas, ¿no es cierto?, superficies, ¿ya? Bueno, con esta superficie, ¿no es cierto?, excepto que aquí, en esta frontera, estoy poniendo una carga superficial, ¿ya? Y voy a calcular nuevamente, se mantiene la simetría, ¿sí? Se mantiene la simetría, puedo calcular el campo por esto, excepto que ahora tengo que calcular la carga encerrada, considerando que existe en esta superficie de 2 una carga superficial,
Sí, aparte de esta volumétrica. ¿Ya? Entonces, ¿no es cierto? Calculo, ¿sí? La carga encerrada. ¿Ya? Excepto que ahora existe una carga superficial dada por esto. ¿Sí? Justo en R2. Bueno, aquí me falta el delta de Dirac. Integro esta cosa y me va a dar esta forma. ¿Sí? Y la carga, entonces, tiene esta forma. La carga comienza, es 0 hasta R1, comienza a crecer igualito que antes, ¿sí? Pero ya no es constante como era antes hasta aquí, ¿ya? Sino que ahí aparece una discontinuidad porque de pronto cambia la carga. Entonces, ¿qué va a pasar, no es cierto? El campo en R2 menos involucra la carga hasta aquí. Y el campo en R2 más involucra la carga hasta acá. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿el campo es discontinuo aquí o es discontinuo acá? ¿Sí? Entonces, imagino, ¿no es cierto?, que aquí se ve claramente que la carga encerrada antes y después es la misma, en el límite, ¿no? Cuando me acerco a R2 por la izquierda o por la derecha. Mientras que por otro lado, aquí, ¿no es cierto?, cuando me acerco por la izquierda, me acerco a este límite, y cuando me acerco por la derecha, me acerco a este límite. Aquí claramente se ve que existe un cambio, una discontinuidad en la carga. Y por lo tanto existe una discontinuidad en el campo. Entonces, ¿no? Como conclusión de aquí, bueno, saco esto y me sale, ¿no es cierto?, que la carga que estoy hablando en la frontera solamente es la carga sigma sub 0, es decir, esta carga que realmente es superficial, no involucra la carga superficial de este. Entonces, como conclusión, ¿no es cierto?, ¿yo qué saco? Que realmente aquí yo necesito una carga superficial, ¿sí? Es decir, una carga que exista en una superficie, ¿sí? Para que el salto de la carga sea discontinuo, no una carga volumétrica que alcance hasta la superficie como esta, ¿sí? Si bien esta carga alcanza la superficie, la variación de esta densidad de carga es continua, tal como se ve aquí, ¿sí? Y esta continuidad hace que el campo también sea continuo. Entonces, de hecho, estos dos campos son iguales. Y por lo tanto, aquí no hay discontinuidad porque no hay una densidad de carga superficial, realmente que sea superficial, solo superficial, ¿sí? Como está acá. ¿Ok? Espero que eso aclare sus dudas y queda de deber este ejercicio, ¿ya? Entonces tienen un cascarón esférico con densidad de carga superficial únicamente, pero la densidad de carga está en la superficie de radio R, ¿no es cierto? Y tiene una dependencia a través del coseno del ángulo teta, donde el ángulo teta es el que forma con el eje Z. Entonces necesito que calculen el campo eléctrico en todo el espacio y luego verifican que se cumplen las condiciones de frontera para el campo y el potencial eléctrico. ¿Sí? Bueno, espero que la clase de hoy les haya servido. Sí, y nos vemos el lunes. Para el sábado, para el domingo, sí. Recuerden que hasta hoy día tenían que tener los temas, ¿no? La próxima semana ya debemos comenzarnos a reunir para comenzar a discutir los proyectos, ¿no? Ok, no hay problema. Mándenme un WhatsApp para poder acordarme porque ahorita tengo clases y seguramente me olvido. Nos vemos el día lunes. Hasta luego.